Bueno, apreciados estudiantes de estudios culturales, estamos haciendo este pequeño video con la idea de contextualizar el ejercicio que vienen realizando ustedes para la entrega del paso 3. Lo primero que hay que decir, y como ustedes están viendo en la pantalla, hay unas categorías que implican los estudios culturales, pero recuerden, una categoría es aquello que me permite observar la realidad. Cuando yo tengo la realidad, tengo que definir qué quiero observar. ¿Qué me lo define? Una categoría. Si observo una cosa, no observo la otra. En los estudios culturales, uno, una de las categorías de observación es, por supuesto, lo que llamamos las prácticas culturales. Pero dentro de esas prácticas culturales podemos estar observando, entre otras, la identidad. Podemos estar observando eh, las maneras como las culturas van transformando su forma de ser, su forma de actuar. Y esto es lo que llamamos transculturación, cuando pasamos de ser una cultura a convertirnos en otra cultura. Ahora, veamos un ejemplo. En este caso vamos a tomar el texto de Zambrano, un investigador, un equipo de investigación de la Universidad de Manizales, quienes se pusieron en la tarea de ver la gente cómo se comporta en torno a una idea que se llama gestión del riesgo sísmico. Todos sabemos cómo debemos comportarnos frente a un posible temblor, lo que han llamado algunos el triángulo de la vida, algunos lo descartan, pero en general ellos buscaban era precisamente reconocer y comprender las prácticas culturales y el sentido que las personas tienen en torno a la gestión del riesgo sísmico, particularmente en un grupo poblacional, en un barrio, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de cómo una situación concreta, real y local puede observarse desde la cultura. ¿Y qué se observó ahí? Particularmente prácticas culturales sobre la gestión del riesgo sísmico, costumbres, eso que llaman las personas las buenas costumbres. También se quiso observar desde una perspectiva cualitativa cuáles son los saberes populares y cómo esos saberes populares se confrontan frente a saberes científicos. Por supuesto, la cultura del lugar, es decir, lo que la gente construye localmente y lo que los identifica y lo que la gente tiene en sus imaginarios sobre lo que son. Y por supuesto, ahí hay un concepto, me parece muy interesante, lo que es la psicología cultural. ¿De acuerdo? Pero también la idea que la gente tiene sobre los desastres. ¿Qué observamos desde la comunicación? Y con esto no quiero decir que solamente los comunicadores observan. Un ingeniero que esté interesado en poder intervenir positivamente en su comunidad, porque ve que las personas no tienen una conciencia y un cuidado o un saber científico frente al manejo del riesgo, pues tiene que ver de qué manera entiende lo que la gente está haciendo, entiende, debe ver cómo entiende lo que la gente cree, pero también debe buscar la manera de cómo decirle a la gente que hay que cambiar ciertos comportamientos, ¿de acuerdo? Recordemos entonces, frente a lo que hablábamos en la web conferencia anterior, que la comunicación trabaja sobre representaciones, significados y sentidos. Así que una posible pregunta en torno a esto que estamos socializando es, ¿cuáles son las representaciones sobre la gestión del riesgo sísmico? ¿Sí? Yo quiero ver qué la gente proyecta en sus cabezas y en sus lenguajes, en sus conversaciones sobre el riesgo sísmico. Entonces, muy seguramente los señores de la esquina hablan, eso es cosa de asustarlo uno para que la tierra no valga, entonces mejor nos quedamos en la casa y eso sí, eso no va a pasar nada porque el volcán está muy lejos, en fin. Buenas costumbres. ¿Qué es eso de autocuidado o prevención? Es decir, son preguntas que me llevan a decir, bueno, ¿cuáles son esas representaciones? ¿Cuál es el sentido que se tiene frente al autocuidado y la prevención? ¿Qué es eso de riesgo sísmico? Son preguntas que nosotros nos hacemos desde la comunicación, pero porque la gente ha construido una idea frente a eso. Ahora, una idea para resolver esas preguntas, ¿cierto? Pues ¿cuál es?
ir al terreno, mirar y comprender. Es decir, yo no puedo bajar eso de internet, yo no puedo eso adivinarlo. Me toca es ver la gente que hace frente al riesgo sísmico, ver qué hace frente a esa idea de las buenas costumbres, ¿sí? Pongámonos a orar, no porque orar sea malo, no, en absoluto, sino que a veces eso no es suficiente para detener un movimiento sísmico o detener el riesgo que implica el tener un volcán de vecino. Entonces yo necesito ir al terreno y mirar. ¿Para qué miro? Para comprender esa realidad. Así que Zambrano nos da ideas de cómo manejar la teoría en el territorio, de cómo se maneja la teoría en el lugar donde yo vivo. Entonces aquí tengo una secuencia gráfica elaborada por un estudiante. Entonces noten cómo esta persona, de una manera meticulosa, ¿qué ha hecho? Pues ha recogido imágenes de su entorno que tienen que ver con el manejo del riesgo sísmico y noten cómo parte de la secuencia muestra los comportamientos de las personas. Se apaniquean, se asustan, no saben qué hacer, se preocupan por cosas que no son tan importantes, en fin. Entonces, eso es una secuencia gráfica a partir de qué? De lo que Zambrano me dio a entender. Entonces nos preguntamos, ¿cómo afecta el saber popular y la cultura de una población la gestión de los riesgos sísmicos en su entorno? Esto es lo que se pregunta Zambrano. Es decir, bueno, tenemos una ciencia que se ha elaborado y que nos indica cómo debemos comportarnos ante una eventualidad como un riesgo sísmico. Así que la pregunta es, ¿cómo lo que la gente sabe o tiene por costumbre actuar, eso interfiere en la propuesta científica para que se tomen las mejores determinaciones, las mejores medidas? ¿Afectará o no afectará? ¿Sí? Recuerden ustedes hace muchos años cuando el Galeras, al sur del país, estuvo a punto de hacer erupción, la gente no quería irse a su tierra porque tenía unas costumbres muy arraigadas que decían que ahí no les iba a pasar nada, que ese era su territorio y que de su casa lo sacaban pero con los pies por delante. Son costumbres y son creencias de las personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, bueno, ¿cómo, cómo logramos averiguar eso? ¿Cómo logramos saber que eso que la gente tiene como costumbre o como su cultura interfiere en esto? ¿Cómo llegamos a saber? No se trata simplemente de imponer algo, porque eso sucede mucho, ¿cierto? Obligan a la gente a que se salga y mandan el ejército y mandan todo esto. Entonces eso genera choques. Entonces lo que nosotros para poder implementar una política o una intervención que sea adecuada, nos toca es ver a la gente. Y allí nos sirven los estudios culturales, ¿de acuerdo? Es decir, los estudios culturales nos van a permitir comprender eso que estamos necesitando comprender. Así que los estudios culturales es un campo de estudio que aplica diversas metodologías para investigar. Es posible que yo aplique encuestas, es posible que yo aplique entrevistas cualitativas, que haga mis diarios de observación, que esté en el terreno, que viva con la gente un tiempo para comprenderlo. Pero no importa, lo que le interesa a los estudios culturales es entender la cultura de las personas frente a un fenómeno como este. ¿Sí ven? Entonces, aquí están los estudios culturales con su transdisciplinariedad, es decir, utiliza distintos elementos, porque hay que entender desde la psicología de las personas, pero también hay que entenderlo desde su antropología, también hay que entenderlo desde la manera como se comunican, también hay que entenderlo desde la manera como entienden los mensajes, también hay que estudiarlo y comprenderlo desde la historia, pero por supuesto también hay que entenderlo, ¿cierto? Desde la manera como ellos resuelven sus problemas tradicionalmente. Así las cosas, nos hacemos algunas preguntas que son claves. Y es, bueno, ¿cuál es el fenómeno sociocultural que se expone en esa situación? ¿Sí? ¿Cuál es el fenómeno? Podemos llamarlo de una manera propia, si lo quieren. Digamos, eh,
aferramiento al bien material por encima del bien vital, por ejemplo. ¿Sí? Hay gente que ama más las cosas que la vida. ¿Sí? Hace poco vi un video donde un señor prefirió hundirse con su camioneta en un río por allá en el Ecuador que dejar que la camioneta se hundiera y él salvar su vida. Hay gente que se aferra a las cosas más que a la propia vida. ¿De acuerdo? Puede ser un fenómeno, pues usted lo nombra. Ahora, ¿qué dificultades de orden cultural subyacen en los fenómenos socializados en el grupo a través de las secuencias fotográficas? Como ustedes socializan y comparten sus secuencias fotográficas, ¿cierto? Entonces tienen que identificar, bueno, cuáles son las dificultades de orden cultural. Ah, mire, en mi caso, la dificultad es que las personas creen que las cosas valen más que la plata, ¿sí? Eso puede ser una dificultad de orden cultural, ¿sí? Que subyace al fenómeno que estamos socializando. Y entre todos vamos identificando cuáles son esas dificultades de orden cultural que hay, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un fenómeno de transformación. En este caso, que la gente entienda que científicamente hay unos elementos que advierten sobre el peligro, pero que la gente no les hace caso. Ahora, ¿cómo dichos fenómenos socioculturales pueden entrar en el campo de los estudios culturales? Entonces ustedes dicen, ah, mire, pues muy sencillo. Hay que entender la manera como la gente construye la noción de apropiación o cómo la gente construye la idea de bienestar o salvaguardar la vida. ¿Sí? Entonces, los estudios culturales pueden entrar a estudiar cómo las personas construyen el significado de las cosas, cómo las personas le construyen un sentido a las cosas y también cómo construyen o cuáles son las representaciones que tienen frente a las cosas, ¿sí? Y finalmente dice, ¿qué conocimientos desde los estudios culturales se requiere construir en terreno para transformar esas realidades? Ahora, si ustedes le dicen, bueno, mire, necesitamos que nos ayude a transformar esa realidad, ¿cómo así que la gente prefiere agarrarse de un maletín, como es el caso de la exposición de la estudiante, y no aferrarse más bien a salvar la vida y salvar los niños, qué sé yo? Entonces ustedes dicen, bueno, lo que se requiere saber es esto, aquello o lo otro, ¿sí? ¿Qué estudian los estudios culturales? ¿En qué se ocupan? Lo que hemos venido hablando, ¿sí? Se ocupan precisamente de esas maneras como la gente construye un significado, cómo se ha tensionado ahí el poder, cómo se ha tensionado ahí ciertas eh, cuestiones que se están dadas en el contexto particular, ¿de acuerdo? Entonces, esas son cosas que hay que averiguar, qué aportan los estudios culturales. Los estudios culturales no van a aportar sobre de qué material están hechos las vigas o las paredes, no. Pero sí pueden decir por qué la gente cree que es mejor construir en bareque que de pronto con columnas sismorresistentes. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora, si logramos dilucidar estas preguntas, si logramos entender el fenómeno sociocultural que se está presentando, entonces logramos comprender esto, cómo la gente entiende el riesgo, en este caso de la lectura de Zambrano, cómo la gente entiende el saber científico y cómo la gente entiende el significado que da a las cosas, podremos hacer que la comunicación se vuelva más estratégica, ¿sí? Cuando yo sé que la gente le da valor a una cosa sobre la otra, entonces puedo ayudar a recodificar o transformar esa codificación. La comunicación trabaja con códigos, ¿cierto? ¿Qué es un código en este caso? Puede ser una significación que se le da a las cosas, ¿cierto? Entonces, si podemos decodificar, podemos recodificar. Pero yo necesito entender cuáles son los códigos mediante los cuales las personas se comunican, cómo construyen sentido de vida, ¿de acuerdo? Ahí están los estudios culturales. ¿Y por qué son teoría crítica? Porque buscan la transformación social, buscan conciencia social y buscan transformación social. Entonces, estimados estudiantes, respetados estudiantes, hagamos este ejercicio con la idea de que quede más claro cómo es que ustedes van a desarrollar este ejercicio de tomar imágenes y, por supuesto, de eh, ponerlas en discusión con sus compañeros. Ahora, entre todos ponen sus ejercicios, ponen sus conclusiones y dicen, ah, miren, los estudios culturales sirven para tales cosas, ¿sí? Se ocupan de estos tipos de fenómenos, pero se ocupan eh,
y desarrollan este tipo de asuntos. Porque si hay algo útil, y sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, son estudios culturales, porque necesitamos entender por qué la gente está en la anomia, no quiere asumir ni entender las reglas, les vale cinco. Y eso llevó a situaciones catastróficas como la de Italia, como la de España y quizás lo que pueda pasar en los Estados Unidos. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cómo eso puede estar afectándonos a nosotros. Creemos que la ley muchas veces no tiene un sentido, no tiene un significado y por eso no la representamos con nuestros comportamientos. Así que dejamos esta inquietud para que puedan desarrollar su ejercicio de una manera positiva y de una manera enriquecedora. Contextualizarlo, atender alguna inquietud que se tenga en torno a lo que estamos desarrollando en este momento y por supuesto que tengan la mayor claridad y poder ver de qué manera nos acompañamos. En primera instancia, debo decirle que el próximo miércoles a las 5 de la tarde, tendré que verificar de pronto la hora, pero tendremos web conferencia, la segunda web conferencia. Yo estaba buscando hacer un encuentro alterno, pues por otro medio, porque la web en este periodo se ha demorado muchísimo. Entonces, sí, me parece importante que acompañemos el ejercicio. Va a enviarle, no sé Claro si que sí. información, pero estaremos contextualizando particularmente lo que concierne a la actividad que se inicia dentro de 8 días, que es la actividad 4, ¿sí? Sí, Entonces, sí. entonces me gustaría, pues, en principio, que se presentara para que los estudiantes le escuchen y permitamos también primero, pues, saber de usted y después como entrar a como esos aspectos relacionados con el grupo. Me disculpo porque aquí en el conjunto están podando el pasto. Lastimosamente coincidió con el horario de nuestro encuentro. Entonces espero que no incomode mucho o no interfiera mucho el ruido. Pero si es así, entonces me avisa para hacer una pausa o alguna cosa, ¿vale? Vale, ver. No, 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 no. Primero, ¿qué tal me escuchas? Yo escucho muy bien. Bueno, bueno. Bueno, pues sabemos que este audio va a llegar a los estudiantes del curso de estudios culturales. Yo me presento. Soy Hugo Ernesto Perdomo Molina, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una línea de profundización en sociología de la cultura. Mm, Tengo un máster en intervención social. En la actualidad curso no, ya soy candidato a doctor, a PhD, de la Universidad Autónoma de Madrid. Orgullosamente la universidad que está a la vanguardia aquí en España, en Europa, junto con las dos universidades de Barcelona. Llevo en la universidad, en la UNAD, aproximadamente 10 años en mi labor como tutor y director del curso de sociología. En el curso de sociología hemos, implementado las temáticas, eh, digamos, que son contractuales al mismo sentir del país, ¿no? Como el conflicto interno en Colombia, los roles de género, la corrupción, bueno, lo que se ha hecho en el curso de sociología es precisamente hacer que la estancia de los estudiantes dentro del curso sea lo más agradable académicamente posible y a su vez, vamos, lo más digerible en cuanto a la apropiación de los conocimientos que desde allí, desde las ramas de la psicología se han impartido. Retomo digamos, a mi rol actual. Estoy en la ciudad de Madrid, pero en este momento estoy en la costa del Mediterráneo, vamos, cerca a Valencia, España, en la ciudad de Castellón. Esto queda sobre el mar Mediterráneo. Estaba haciendo aquí mi última estancia de doctoral, bueno, sí, y ya, pues ya terminé, pero me ha cogido la situación del coronavirus, que aquí en España ha sido terrible. De hecho, mi apreciado compañero, director de curso, le socializo que fui a los estudiantes, fui víctima también del coronavirus, ya estoy en la tercera semana. Un poco, no es usualmente mi tono, mi tono siempre es un poco más, ¿no?
más de Hugo Perdomo, de otra actitud, pero bueno, ahí vamos retomando digamos, otra vez el hilo a la situación. Mi tesis doctoral ya fue depositada en la universidad y estoy esperando la fecha de defensa. ¿Qué más? En lo personal, pues yo soy de Villavicencio, Meta, llanero de estos llaneros que coincidencialmente andan por aquí, por el mundo, buscando apropiarse de conocimientos aún más para ponerlos siempre a disposición de quien lo requiera y también uno ir, perdón, ir uno aprendiendo, ¿no? Bueno, esta cosecita es un rezago de esta pandemia, ¿no? Y estuve trabajando en mi estancia en Colombia, estuve en el SEAD de Acacías muchos años, todo mi tiempo estuve en Acacías Meta y residiendo en Villavicencio y como les cuento, ahora estoy aquí en España. Pues me alegra mucho estar en estudios, en este curso de estudios culturales. De hecho, era la maestría que quería continuar en la Universidad Nacional de Colombia. Eso fue algo que, pues, por azar del destino no lo pude hacer. En fin. Y pues bueno, yo estoy dispuesto a seguir poniendo mi granito de arena en este proceso de la UNAP y pues soy un exigente, sí, no lo puedo negar con todo lo que es el lenguaje, pareciera que fuera más bien tuviera una maestría o en lenguaje, en ortografía, bueno, en todo esto, semántica, ortografía, todo esto, soy supremamente exigente, no sé, y en lo personal, di con una directora, la doctora María Martínez Lirola, que ella es una doctora en filología española e inglesa, y bueno, como me fortaleció muchísimo más, pero eso es para los estudiantes, para uno, ¿no? Para su mismo proceso, y ya que uno está en este proceso de socialización de los procesos de educación, pues no dejar pasar tanta cosita como a veces uno, lo digo desde el curso de sociología, pasa, ¿no? Porque la formación tiene que ser transversal, desde lo humano, lo académico, ¿no? Por ahí es como grosso modo, bueno, fui deportista también de alto rendimiento, llegué a representar a Colombia en atletismo, y bailarín de danza contemporánea, y bueno, esas cositas así como que también lo forman a uno dentro de estos procesos humanos. El resto, el curso me agrada mucho, claro que sí, ya he hecho una miradita, he dado un paseo que traigo a los estudiantes y está, desde mi humilde opinión, está muy interesante porque es que me encanta que el estudiante vaya, mire su entorno, relacione lo que observa y lo funda dentro con el conocimiento, con la teoría. Eso está muy interesante. Entonces, eso es, estimado director, digamos, mi performance académico, personal, bueno, y bueno, aquí presente a la distancia vamos y con todo el gusto de estar ahí, pues, repito, poner mi grano de arena. Bueno, Hugo, pues bienvenido, como le expresé en el mensaje. Quiero aclarar a los estudiantes que Hugo va a estar acompañando los cursos 26, 27 y 28, ¿sí? Y pues en adelante él va a ser el docente quien va a estar acompañándolo. Yo seguiré fungiendo como director de curso. Pero quisiera preguntarle puntualmente a Hugo, ¿por qué ese interés personal eh, para estudiar o hacer un posgrado en estudios culturales, que no se dio en la Universidad Nacional, que terminó haciendo la maestría en la Universidad de La Rioja, pero ¿por qué el interés en los estudios culturales? ¿Qué motiva a una persona estudiar o hacer una maestría en estudios culturales? Bueno, muchas gracias, Ever, porque se me salían las ganas de decir la razón por las cuales ese deseo, ¿no? De esa maestría, bueno, que repito, en su momento no se dio, pero bueno, eh, los estudios culturales, como en inglés de Cultural Studies, ¿no? Es, a mí, yo encontraría una palabra muy romántica, diría, es maravilloso, los estudios culturales, porque junto con la sociología de la cultura, en general la sociología, pero la sociología de la cultura, son primos hermanos en cuanto
cuanto a la riqueza teórica, vamos, la riqueza teórica, conceptual, y sobre todo a las construcciones y el entendimiento que uno como estudiante de un curso de estudios culturales, como estudiante de una maestría, puede aprender y, o sobre todo, relacionar. Es decir, los estudios culturales nos quitan un tanto esa venda que digamos, la historia, todas las mismas industrias de la cultura, la televisión, el cine, los periódicos, nos vendan, nos ponen, ¿no? Esos sistemas de dominación que nos dicen cómo tiene que ser todo. Pero los estudios culturales, los estudios de la cultura, nos dicen por qué ocurre eso. ¿Por qué? Porque es importante saber la razón de esa ocurrencia, porque es que detrás de eso hay unos poderes que entretejen esa razón de ser obvia que no es obvia, ¿no? Sino que responde a unas estructuras, repito, a unas fibras que se van calando en la sociedad y muestran unos hechos como connaturales a la vida de nosotros los seres humanos, pero no son connaturales. Connaturales, me explico, que hacen parte de nuestra vida, pero no es así, que no es así. Entonces, los estudios culturales nos dan la posibilidad de entender que eso no es así y poder uno decir, ¿cómo puedo cambiar yo esto? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo transformar? Entonces, los estudios culturales, es decir, es apasionante porque, repito, y concretando la idea, nos desvelan esa cortina que la historia, la cultura, el patriarcado, todos nos han dicho cómo debe ser. Me alegra mucho esta intervención, Hugo, precisamente porque notamos que efectivamente hay una correspondencia con lo que estamos planteando en el curso de estudios culturales. Yo voy a hacer la claridad aquí para los estudiantes, y es que en efecto estamos en un curso de pregrado, como se suele decir, ¿no? Decimos de grado, pero queremos decir con esto que hay una mayor profundidad, hay un mayor alcance, y por supuesto es todo un campo que se ha desarrollado ampliamente con todas las discusiones que tiene naturalmente, pero este es como un primer momento sobre el cual podemos seguir avanzando. De hecho, cabe la invitación para que sigan pensando y proyectando cómo conocer bien lo que acontece en el contexto local particularmente, y tener la capacidad, ojalá, de poder incidir en situaciones que transformen, quizás, ojalá, desde escenarios digamos, de dirección, de liderazgo, pero sobre todo con ese perfil de que hay situaciones que hemos considerado siempre normales, pero que no son tan normales, y que finalmente estamos invitados a modificar, a transformar. Entonces, es un pensamiento crítico, de hecho. ¿Sí? Los estudios culturales manejan pensamiento crítico en el sentido en que está invitado a transformar las realidades. Entonces, algo que hablábamos, no en este curso, pero sí en otro curso de esta misma, en otra corte de este curso, es que debo conocer la realidad para transformarla. Pero al conocer la realidad, debo sentirme incómodo con ciertas realidades. ¿Sí? Y esa incomodidad no es que esté fastidiado, sino que me genera inquietud, me genera pregunta. Por eso la invitación es mirar lo que está a mi alrededor, mirar cómo están sucediendo las cosas. Lo que está aconteciendo hoy en día en el mundo entero, con afectación particular, muy particular, en escenarios como España, precisamente porque lo que nos cuenta Hugo, cautivan de la atención para preguntarnos por qué las cosas se están desempeñando de esa manera, y no precisamente desde el plano gubernamental, precisamente, sino entre la gente misma, ¿sí? Entonces, yo quisiera volver a dar la palabra a Hugo Ernesto para que podamos como contextualizar un poco la mirada que se tiene desde España de esta circunstancia que estamos viviendo de confinamiento, de cuarentenas, de restricción o aislamiento, con los estudios culturales. Y podemos al mismo tiempo, sí, en conversación, mirar lo que está pasando acá en este momento en Colombia, y
notar cómo hay unos códigos culturales que precisamente están dándonos pistas para comprender el porqué de nuestros comportamientos y hacia dónde pueden apuntar las acciones que ven enseguida. ¿Vale? Pues bueno, hay tanto de largo como de ancho, pero bueno, vamos a tratar de ser breves y muy concisos. Bueno, referente a España, mmm, aquí ocurrió, bueno, nos reíamos, comillas, porque de eso no hice parte, cuando en China aparecían los drones controlando en las ciudades, controlando a las personas o porque no llevaban su mascarilla en los momentos de la pandemia, ¿no? Eso por un lado. España se demoró en actuar aún cuando la situación en Italia, nuestro vecino, estaba ya creciendo, 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 y España se demoró en actuar. De hecho, el 8 de marzo yo también hice parte de la marcha del Día Internacional de la Mujer, y de hecho estuve interactuando con personas que vinieron de Génova, Italia, y de Barcelona, imagínense eso. Mm, y a lo que voy es que no se había, digamos, dado por hecho, por entendido que lo que venía era muy grave, viniese donde viniese, la razón por la cual llegase aquí, vamos, a España, era muy grave y no se le dio, digamos, la importancia a la situación. Bueno, eso por un lado. Mm, Me doy, yéndome a Colombia, mm, al parecer Colombia ha entendido, yo hablo de Colombia, ha entendido un poco la situación, que esto no es un juego, o que es más bien un juego, es un juego que no sabemos a quién le interesó jugar. Ya evidentemente uno puede desde una actitud crítica ver a quién, darse cuenta a quién le interesó jugar este juego tan macabro de la muerte, la pandemia llamada coronavirus, COVID-19, dije, me acuerdo. Entonces, bueno, eso es otra situación. Pero en Colombia han actuado, digamos, entre comillas, racionalmente. Bueno, así dejo esto ahí. Ahora, mmm, yo asocio esta situación dentro de los procesos de la cultura, dentro de los procesos que los seres humanos vamos viviendo y vamos trasegando eh, por esta esfera del universo donde cada quien está situado, mmm, como uno, vienen ahora muchas teorías, muchas percepciones, muchas situaciones de que yo lo dije, yo lo previne, o esto vienen las posiciones apocalípticas, religiosas, vienen las otras posiciones como la que se me soltó hace un ratico, las posiciones políticas, las posiciones de política 2 puntos que están interrelacionadas con el poder que maneja una potencia como China, que Estados Unidos. Bueno, eso es ahí, lo dejo sueltito para que de pronto quien lo considere le dé un poco más de análisis. Entonces, dentro el proceso de los procesos de, digamos, de vivencia cultural, nos dicen que tenemos que proceder de esta manera, que tenemos que proceder de la otra, pero cuando estamos frente a una situación como esta, hay cosas que se nos salen de las manos, de las manos, porque estamos programados a actuar, repito, de una manera específica, ¿no? Que aterriza un poquito la situación. Usualmente la vida del mundo, de los ciudadanos, de los seres humanos, está casa, trabajo, trabajo, casa, la compra, las relaciones que están fuera de casa, dentro de casa, pero difícilmente había pasado. Bueno, yo creo que eso fue durante la peste negra, precisamente aquí en España, y que se expandió por el mundo, que mató como 45 millones de personas, salvo en ese momento había habido una situación parecida a esta. ¿Cuál es? Desajustarnos, romper con los códigos con los cuales, esos códigos culturales, esos códigos de vida que se nos han indicado, ¿no? Entonces, ahora está la insatisfacción,
está repito, el desajuste emocional, mental, físico, familiar, económico, político, porque no estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces, ahora, asocio lo que estoy diciendo con un análisis crítico que uno pueda hacer desde una asignatura, un curso como los estudios culturales, ¿no? Es una posibilidad muy románticamente muy bonita, académicamente muy fructífera. ¿Por qué? Pues porque nos da la posibilidad de, justo en estos momentos, de pensarnos críticamente. No, esto está pasando es porque sí, porque nos tocó, vamos, nos ha tocado vivir esto y no, 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 no. El estudio de la cultura nos convoca, como decía el director, ¿a qué? A que seamos críticos, a que no traguemos entero, a que si Coca-Cola nos dicen que es la chispa de la vida, pero ¿por qué es la chispa de la vida? Porque cuando yo tomo Coca-Cola quiero tomar más Coca-Cola y más Coca-Cola porque siento las burbujitas de placer aquí en mi lengua, ¿no? Entonces, es la posibilidad, esta situación nos da la posibilidad para pensarnos críticamente. Y qué mejor desde la posición, desde desde nuestro puesto académico, desde nuestra posición académica como estudiantes. Como lo decía el director Ever, claro, hay momentos en que, claro, el nivel de un curso no va a ser igual, de un curso de esto no va a ser igual el de un máster, una maestría, pero sí tenemos unas herramientas como las que he visto que nos permiten dar nuestro punto de vista. Ojo, esto va para los estudiantes, nuestro punto de vista es, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué creo yo? Pero alejado un poco de, repito yo, de, de, de ese fanatismo y de esas situaciones que ahora se leen, esas cadenas de WhatsApp, ¿no? Entonces es el momento, concluyo, es el momento para pensar críticamente qué está pasando en nuestro entorno, llamémoslo ahí, en Villavicencio, aquí en Castellón, en Valencia, en Madrid, en Bogotá, bueno, es por ahí como esa reflexión. Muchas gracias, Hugo. Pues bien, yo quiero contextualizar también a los estudiantes frente a lo que estamos en materia de actividad paso 3. A ustedes les hemos pedido el diseño de un reportaje gráfico. Sí, digamos que cuando manejamos teoría es un desafío para los docentes que la teoría se vuelva algo práctico y sobre todo algo articulable con lo que llamamos realidad. Y la realidad, como lo dijimos en el primer encuentro, la realidad es aquello que nosotros logramos, digámoslo así, conectarnos desde algo que llamamos presente. En este momento, el sentirse uno que está acuartelado, que está confinado, que está en cuarentena, nos despierta una serie, digamos, de emotividades, pero también nos constriñe el movimiento, nos impide hacer ciertas cosas que estamos habituados, y eso es una forma de decir cómo me conecto con el presente. Entonces, lo que está pasando a nuestro alrededor nos invita a conectarnos con ese presente de una manera directa, ¿cierto? De una manera a través de la cual yo puedo interpelarme. ¿Por qué directa y por qué no mediatizada? Es decir, ¿por qué a través de los medios? Justamente porque muchas veces a través de los medios pues se recodifican o se colocan los mensajes de cierta manera para que queramos o porque se pretende entender las cosas de cierta manera. Entonces, siempre hay que verlo con sospecha. Digamos, en las escuelas de comunicación se ha procurado, particularmente de lo que llamamos la escuela crítica, se ha querido mirar con sospecha lo que se nos anuncia, lo que se nos dice, y siento que ustedes, como bien lo dijo también Hugo Ernesto, nos han hablado muchas veces de no tragar entero, por bien que lo diga cualquier cadena noticiosa, cualquier medio, y por supuesto las redes sociales, no podemos asumir las cosas con un sello de verdad. No, hay que entrar, por supuesto, a decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pero sobre todo, ¿cómo me conecto yo con lo que está sucediendo? Así que les pedimos un reportaje gráfico porque es una manera de articular la teoría con la realidad. ¿Cuál es la realidad, digámoslo entre comillas, que se les pide a ustedes, se les ha pedido? Lo que ustedes puedan registrar de manera fotográfica. Cuando usted está en un evento, usted toma muchas fotografías y quiere capturar ese momento, pero en ese momento usted le está confiriendo mucho poder y mucho significado a lo que usted está encuadrando en la fotografía. Usted siempre va a querer tomar fotografías que le sean significativas.
¿de acuerdo? Entonces, a partir de los autores que hemos trabajado, ¿sí? Cada uno pudo trabajar un autor específico, cada uno con una experiencia diferente de estudios culturales en América Latina, pues cada uno tiene una referencia sobre la cual pensar una situación de la realidad. Particularmente, eh, hablemos del primer ejercicio de Bolívar y sus compañeros, se preocuparon por el consumo de la carne. Es tan normal el consumo de la carne de la manera como se presenta en nuestro entorno, pues se genera muchas inquietudes. Ellos tuvieron, digámoslo así, el acierto de cuestionar que el consumo de la carne no es tan natural, ni tan obvio, ni tan del simple cotidiano como nosotros simplemente queremos verlo, o como nos lo hacen siempre ver, que es lo normal, el consumo de carne. Pero además nos lleva a la idea de decir, bueno, esto está configurado en una cultura, pero ¿de dónde se ha construido esta cultura? ¿De dónde se ha conformado esta cultura? Y hacemos, o se hace, perdón, una revisión histórica a través de la cual se mira cómo se fue armando o tejiendo esto que hoy para nosotros se termina siendo como normal, ¿cierto? Así que nos permite comprender un fenómeno que se está dando en el momento, que es extensivo no solamente para Colombia, sino para muchas partes del mundo, y nos permite comprender de qué manera se dieron las cosas y por supuesto sus incidencias que se dan en otros ambientes. Sabemos, por ejemplo, la predación que hay con la extensión de la frontera ganadera, pues Villavicencio es la capital del llano, por decirlo así, y el llano es una región en Colombia que tradicionalmente ha sido ganadera, pero sabemos también que en regiones como el Guaviare, el Caquetá mismo, han venido tumbando selva para extender la frontera ganadera, pero no solamente ha pasado en esa región del país, en muchos lugares. Y lo muestran precisamente como una actividad que es económicamente productiva para algunas personas, pero no para el extensivo de las personas. ¿Ocupa mano de obra? Sí, pero eso no es un beneficio general. La riqueza que se produce se concentra en pocas manos. Entonces aquí comenzamos a mirar que efectivamente analizar el cómo lo que se ha visto de una manera natural, culturalmente instalado, tiene unas connotaciones que tensionan los poderes locales y nacionales de lo político y por supuesto de lo económico. Análisis de esa naturaleza nos permite justamente comprender cómo podemos proyectar acciones que transformen este tipo de incidencias. Ahora, como la lectura que se propone es que cómo en mi entorno puedo ver esta realidad, cómo puedo ver el consumo de la carne, cómo puedo ver el manejo que la prensa hace de nuestra ciudad, de nuestro municipio, cómo entendemos la educación en nuestro entorno, o cómo entendemos la idea de desarrollo o cambio social en nuestro desarrollo, pues ahí precisamente es cuando ustedes hacen un ejercicio, que es el que queremos valorar nosotros, de cómo se articula la teoría, que no se quede simplemente en un texto, sino cómo lo podemos ver reflejado ahí, juntico a nosotros, juntico a la realidad que tenemos. No podemos salir a la calle a tomar las fotografías, eso está más que evidente. Por eso el mensaje que les envié hace 8 días. La acción a tomar es que podemos aprovechar imágenes que ya están en el internet, ¿cierto? Pero que esas imágenes las podamos referenciar de una manera adecuada por respeto al autor de esas imágenes y como una muestra del cuidado de la información que se obtiene de las redes, en este caso el internet. Pero lo ideal siempre va a ser la mirada propia de ustedes, si logran tenerlo, porque como les dije en el ejemplo que les colocaba el otro día, basta muchas veces con mirar qué es lo que yo merco, o sea, cuál es mi mercado y me doy cuenta que ya tengo en mi código instalado qué es lo que yo voy a comprar y qué es lo que no dejo de comprar. La pregunta es, bueno, ¿y por qué compro eso? ¿Sí? Y ahí ustedes podrían también hacer un registro fotográfico in situ en su propia casa. Pero ante todo es pensarnos y preguntarnos el por qué lo actuamos de esa manera. Ustedes hacen su registro fotográfico explicando cómo se explica desde el autor que les correspondió, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben para qué es esa lectura que se está haciendo. Es una lectura crítica, ¿sí? Buscamos que comprendan la lectura y que la puedan llevar a lo real, ¿cierto? Por un lado. Pero entre ustedes como grupo, ¿qué hacen?
como grupo se reúnen y dicen, miren, el autor que respondió a mí ve los estudios culturales aplicados de esta manera. Que me correspondió a mí mira ese tipo de fenómenos. De tal manera que entre los 5 del grupo o los 4 que estén allí, van a decir, nos estamos dando cuenta que los estudios culturales sirven para esto. Queremos que nos cuenten para qué. Entonces su reportaje gráfico es juntar las imágenes más representativas de lo que cada uno ha logrado y contarnos a los docentes cuál es la lectura que ustedes hacen del para qué sirven los estudios culturales y particularmente para qué sirven en su localidad, en su región, teniendo en cuenta que los estudios culturales son un abordaje de conocimiento, es una manera de conocer, de investigar, pues es necesario que ustedes digan, bueno, ¿qué sería bueno aprender o saber de lo que no sabemos aquí en mi localidad? Por ejemplo, para la lectura 3, cuando estamos hablando justamente de el papel que juega la educación en lo social y cómo se configura en torno a un tema ecológico, digo, bueno, ¿cómo se están manejando en este momento las prácticas académicas frente a la conservación del ambiente en mi sector? Eso se tiene en cuenta. Miren, para quienes no conocen, hay sectores en Bogotá donde usted no encuentra un solo árbol, pero además donde encontramos que no hay manejo adecuado de basuras, pero además nos damos cuenta que no tienen un manejo adecuado de residuos sólidos, donde no hay ese tipo de educación. Y sin embargo pretendemos que sean exitosos programas o macro programas elaborados por el gobierno, donde pues se mejore la condición de los ríos o se mejore la condición del ambiente. Entonces es porque algo desde la cultura pues no está encajando. Algo desde el comportamiento de las personas pues todavía no se ha fundamentado y no se ha estudiado lo suficiente para que eso funcione finalmente. Entonces, la actividad que estamos por cerrar la siguiente semana es que ustedes entre sí se reúnan y se planteen esa pregunta. Bueno, ya hemos leído, doctores, ya hemos leído nuestros estudios de cultura. Ahora digámonos, ¿para qué nos puede servir los estudios culturales aquí donde yo vivo? Yo vivo en Bogotá, pero hay otros que vienen en Villavicencio, como digo, donde es oriundo Hugo Ernesto, pero sé que están en Pasto, sé que están en la costa norte, sé que están en todas partes del país. Y allá donde están ustedes hay situaciones por observar conforme a lo que explican los autores de las lecturas que les hemos compartido. Esa es la actividad, ¿de acuerdo? Esa es la actividad porque sé que me han escrito preocupados porque no pueden salir, ¿de acuerdo? Tomemos imágenes que ya estén tomadas o aproveche el conjunto donde usted vive o aproveche lo que usted puede ver por la ventana. Pero entre más original sea la imagen, pues mejor. Si no se puede, de acuerdo, vamos con el internet bien referenciado. Pero siempre va a ser importante conocer la mirada de ustedes. Algunos ya lo habían hecho previamente y eso fue favorable porque hicieron tomas o tenían un registro fotográfico que permitió mostrar qué es lo que usted encuadra en la realidad. Eso ya es muy interesante. Eso ya es mucha información para nosotros y también debe serlo para ustedes. Así que nuestra invitación es esa, ¿de acuerdo? Les he invitado siempre a que escriban al correo todas sus inquietudes porque rápidamente uno puede atenderlas. Porque estamos paseando por los foros, visitando los foros, pero en un día no alcanzamos a visitar todos los foros, a atender todas las inquietudes. Es mucho más directo, les he insistido, que escriban al correo, escriban al Skype y por supuesto estamos nosotros atentos como se han dado cuenta, que les respondemos en el menor tiempo posible. Entonces, después de esto vendrá una actividad que es la realización de un video, pero ya hablaremos un poco de eso el día martes, porque el martes en la tarde, voy a enviarles ahora esa información, tenemos nuestra segunda webconferencia. Esa segunda webconferencia vamos a enfocarla con el cierre de este ejercicio, pero vamos a hablar especialmente de cómo vamos a trabajar esa actividad que se llama el vídeo, ¿sí? Es un reportaje científico, le hemos llamado así un documental científico, porque si ustedes han visto los canales científicos, por decirlo de alguna manera, donde se divulga aspectos de la ciencia, se van a dar cuenta de que argumentan desde el conocimiento, que argumentan no desde la especulación y no argumentan desde lo que puede estar diciendo simplemente la prensa. Por eso es importante que participen todos, para que sean muy congruentes en lo que van a decir en ese video. Pero ya vamos a hablar de eso el viernes. Entonces quisiera darle la palabra a Hugo Ernesto antes del cierre,
porque eso era un encuentro como de presentación, de contextualización, y bueno, para poder seguir animando el acompañamiento. Le damos la palabra a Bernes otra vez, como para que haga un cierre, para que haga complementos nos complemente con sus comentarios, y si hay alguna inquietud, por supuesto, bienvenida sea. Muchísimas gracias. Pues bueno, se me quedan cosas y yo soy como de los que toman absolutamente nota de todo, de todo, de todo. Y bueno, aquí tengo lo del reportaje gráfico, claro, lo del articular la teoría con la realidad. Eso me parece, claro, ya lo he leído, pero pues vamos a profundizar un poquito ahí. Me parece fenomenal porque, vamos, uno usualmente pasa por un puente siempre, va al trabajo y pasa por el puente, regresa al trabajo y pasa por el puente, y así, ¿no? Y así, ¿no? Pero uno no se ha preguntado, usualmente uno nunca se pregunta, es que esto debía estar acá porque es que es la obligación, digamos, estatal del gobierno, de que me ponga el puente ahí y si no, pues corro peligro, ¿no? Pero esa realidad, ¿por qué ha ocurrido? A cambio de ese puente, ¿qué se sacrificó? ¿Qué no se sacrificó? Qué podía haber sido en lugar de ese puente? Bueno, ese es un ejemplito así muy pequeñito, pequeñito, como para que seamos un poco más críticos frente a la vida, ¿no? A la vida. Yo puse el ejemplo de la Coca-Cola, pues por ser lo más común y corriente en todo el mundo. Pero lo que dice el director Eber me parece muy, muy pertinente cuando señala, vamos, yo lo tengo acá, bueno, sí, aquí cuando habla de, bueno, se refiere a la socialización entre los estudiantes, pero sobre todo, vamos, algo muy puntual, ¿no? Es que se baja el discurso universal de los estudios culturales, de la teoría, esa teoría, comillas, que a veces nos puede parecer ladrilluda, entre comillas, porque no hay teoría ladrilluda, lo que pasa es que hay estudiantes que no perseveran en el entendimiento del postulado teórico, y es ver cómo yo, cómo interpreto esa realidad asociada con el autor que me ha tocado, ¿no? Me llama también la atención cuando dice, venga, se puede bajar de interés la imagen, sí, claro, hay que tener mucho cuidado con esa situación, pero también se pueden captar imágenes, digamos, en su conjunto, en su espacio, una fotografía que yo ya tenga que tomé hace tanto tiempo, pero a conciencia, vamos, que yo la he tomado, que digo, esto lo asocio. Es importante tener como claridad frente a eso, ¿no? Desde la ventana, sí, 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 fenomenal, fenomenal porque esa realidad ahorita está muy, muy descarnada, ¿no? Y muy, muy triste, muy desolada. Mira la posición que estoy tomando yo, ¿no? Esto ya es una posición cultural, ¿no? Y lo que les dije al inicio, me siento aún todavía, no soy la persona que usualmente soy en estos momentos, ¿no? Mira, ahí vamos también tomando posición y es también autocriticarnos y decir, ¿cómo es mi reflejo sin el mundo que yo tenía? ¿Cómo me veo sin el mundo que yo tenía? ¿Y de qué manera yo lo interpreto? Listo, me quedo con interpretarlo, pero también con tomar conciencia frente a cuando ese mundo vuelva a esa, a esa ciclicidad que usualmente tenía, ¿cómo yo voy a aprovecharlo de mejor manera? ¿No? Es por ahí como también también la voz de toma de conciencia. Y fundamental la socialización que cada estudiante haga a conciencia, vamos, a conciencia con sus demás compañeros, compañeras, y bueno, yo veo esto, yo puedo aportar esto, leí este autor y lo asocio con lo que leí y con lo que tomé y con lo que he analizado de esta manera, ¿no? Yo les decía a los estudiantes, les he dicho en sociología, por favor, no se tomen el trabajo de bajar interpretaciones de otros de internet. No, háganlo a conciencia, háganlo. Que uno cuando lee un estudiante que ha escrito algo, uno lo sabe. Y Ever, director, sabe que es cierto. Uno sabe cuando un estudiante está escribiendo a conciencia, ¿no? Entonces, pues esta es una oportunidad, siempre también les he dicho a los estudiantes, para leerles lo que piensan. Qué bonito esa interacción entre docente, entre docente estudiante, de estudiante estudiante, ¿no? Así es que se genera conocimiento, creamos conocimiento. Y bueno, para cerrar, que el paso por la universidad no sea en vano. Y siempre repetiré, aprovechen a sus docentes.
beban, abreven del conocimiento que, por ejemplo, el director y en mi caso yo hemos, digamos, recopilado, hemos trasegado, abreven de ese conocimiento. ¿Cómo? Pregunten, yo tengo esta inquietud, tutor, director, venga, yo tengo esta inquietud, ¿no? Entonces, es importante, no pasen por la academia como por sacar una nota y sacar una nota y pase, no. Que digan, pasé por un curso llamado estudios culturales y sepa qué sirve eso, sé de qué me hablan cuando oigo hablar de estudios culturales. Y por lo demás, pendiente también de la web conferencia y con todo gusto también para estar pendiente de lo que uno pueda aportar, de lo que podamos aprender. Bueno. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por compartir este espacio. Bienvenido nuevamente al curso. Todos los aportes van a ser muy, muy significativos. Entonces, a los estudiantes también, qué bueno que nos regalen sus comentarios después de escuchar este audio y nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles nos vemos en la webconferencia. Ya les envío la información y haremos puntualidad de algunos aspectos claves. Entonces, lo mejor para todos y que pasen una buena cuarentena. Bueno, Chao. igualmente, un abrazo para todos y todas. Hasta luego, director. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chao.